huésped intermediario. Bien, ¿qué nos indica? Dice, ¿no? En el primer punto, los huevos son eliminados en las heces de los humanos que contienen la tenia sólida. Entonces, vamos a asumir que el humano contiene esta tenia sólida y que ya ha llegado a su madurez y empieza a eliminar los huevos a través de las heces, ¿no? Entonces, esta infestación, ¿dónde va a ocurrir principalmente? En zonas rurales con mayor frecuencia que no tienen servicios básicos, ¿no? No tienen desagüe, básicamente, ¿no? En cambio, bueno, nosotros ya en la ciudad tenemos todos estos servicios básicos, ¿no? Que definitivamente van a ayudar a minorar de repente estos casos. Sin embargo, en las zonas rurales o en las zonas aledañas a la ciudad, van a encontrar que no tienen estos servicios y donde defecan esas personas a campo abierto, ¿no? Probablemente, o sea, ustedes vayan a una zona rural, ¿no? Entonces, ahí definitivamente la dispersión de ese parásito, ¿no? Porque es a través de las heces que se van a eliminar los huevos, va a ser fácilmente, ¿no? Se va a diseminar fácilmente en ese ambiente y si manda a personas cría cerdos, ¿no? Probablemente va a llegar, pues, ¿no? Al comedero, al bebedero de estos cerdos, ¿no? Esos huevitos. Entonces el cerdo fácilmente va a ingerir esos huevitos juntamente con su alimento, con su agua. Pero la otra vía puede ser los cerdos que están en los basurales, ¿no? En los basurales, pues los mismos humanos probablemente que de repente por ahí zonas aledañas no tienen ni los servicios básicos y defecan cerca de los basurales, cerdos cerca de los basurales y el contagio pues va a ser mucho más fácil y rápido, ¿no? Entonces, por no contener justamente estos servicios básicos. Entonces, ¿qué nos dice? ¿No? Cada huevo se puede convertir en un cisticerco en el organismo del cerdo. Y el humano consume carne de cerdo infestada y mal cocida. O sea, para que el humano se haya contagiado de este parásito de la Taenia solium, necesariamente yo tuve que consumir esa fase larvaria del cerdito, o sea, ese quistecito, ¿no? Ese arrocito que estaba en el músculo del cerdo, consumiendo de repente por ahí en una feria que fui, un chicharrón, una jamonada, no lo sé, ¿no? Entonces, fácilmente de esa manera yo me puedo contaminar y desarrolla la Taenia solium en mí y después yo voy a ser capaz de eliminar esos parásitos. Pero ¿cómo va a ocurrir la cisticercosis humana? Que dice, ¿no? El punto 6. La cisticercosis humana se da cuando los huevos en las heces de las personas son consumidas por el humano por falta de higiene. Es decir, pues uno cuando va al baño siempre debe tener la costumbre de lavarse las manos. Sin embargo, sobre todo en esas zonas rurales, nosotros nos podríamos imaginar de repente que ni siquiera tienen papel higiénico y no se hacen una buena limpieza posterior ir al baño. Y fácilmente no se lavaron la mano y consumen un alimento y estoy consumiendo ese huevito de la Taenia solium con algún alimento y es así como se va a desarrollar o voy a comportarme como huésped intermediario. Bien, entonces eso básicamente, ¿no? La parte de la higiene es muy importante, ¿no? Sobre todo cuando vayamos a estos lugares de repente que no se cuentan con estos servicios básicos, ¿no? Y en Lima también igual, ¿no? O sea, ustedes van o en los reportes ven en los basurales hay cantidad de cerdos, ¿no? Cantidad de cerdos y justamente los basurales están pues, ¿no? Por cerca de los asentamientos, ¿no? Y obviamente que ni siquiera también en esos asentamientos, como hemos visto en los reportes en plena pandemia, no tenían ni agua ni desagüe. Entonces ahí sobre todo estas enfermedades están evolucionando enormemente, ¿no? Entonces esa es la forma cómo se pueden contagiar y como les decía, hace un mes nada más yo he sido jurado de una tesis y en esa tesis ha reportado en ese barrio un caso de prevalencia de hasta el 7%. Entonces, ¿existe? Sí existe. ¿Puede ser mortal? Puede ser mortal. Ustedes pregunten de repente o busquen reportes en el MINSA que hayan personas fallecidas por estos casos, sí existe.
existen